Oh, ¿sí salió otra vez? Oh, sí, yo no sé qué pasó con eso. Entonces dicen que sí, pues no tuvieron relaciones antes para respetar su virginidad, pero pues no sabemos si las tuvieron después. Parece ser una objeción razonable. Pero como siempre hemos visto en este curso, hay mucho que está detrás. Muchas veces son cosas lingüísticas o históricas. En este caso es algo lingüístico. ¿Y por qué son importantes los argumentos lingüísticos? Porque no podemos prescindir de los idiomas originales de la Biblia. Es decir, es ridículo basar todo en traducción, sino lo más razonable es ir al significado original de las cosas. Y en griego, heos y heosho, que son como nuestro hasta, no son exactamente como hasta y hasta que. Son de hecho muy diferentes, como vamos a ver. Les voy a dar unos ejemplos de cómo heos y heosho no tienen nada que ver con lo que sigue. Y el problema es que en nuestros idiomas modernos, esto de hasta y hasta que sí, significa eso, ¿verdad? Que a lo mejor después no. Pero para los griegos simplemente era irrelevante. Es decir, heos y heosho aplicaba al antes, pero no decía nada acerca del después. ¿Qué evidencias tenemos? Muchísimas evidencias escriturales. Primero, Salmos 112. Dice, constante será su corazón impávido hasta que verá a sus enemigos vencidos. Entonces, ¿qué tiene que ver? Vamos a suponer que este hombre, ¿verdad? Confiando en Dios contra sus enemigos, ¿tendrá su corazón impávido después de haber vencido a sus enemigos? Es ridículo. No, yo sin temor, yo hasta que estén vencidos, pero yo después, ¿qué temor tengo? No hace sentido. ¿Y por qué no? Porque en griego, heosho no tiene nada que ver con lo que sigue después. Si así fuera, no tendría sentido este versículo. Porque no es igual en griego. 2 Pedro. Y tenernos aún algo más firme a saber, la palabra profética, a la cual muy bien hacéis en entender, como a lámpara que luce en lugar tenebroso, hasta que luzca el día y el lucero se levante en vuestros corazones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues si heosho es igual que nuestro hasta que, quiere decir que después, ¿verdad?, de llegar esa luz, sí habrá tinieblas. Pero no es cierto. Ustedes ven que es irrelevante, es simplemente irrelevante lo que pasa después, porque fue diferente el uso de esa palabra en aquel entonces. No es como la usamos ahora. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Jesús. Estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y después, ya no estaré con ustedes. No, ya se acabó. Bye. Que les vaya bien. No, ridículo. Es ridículo. ¿Por qué? Porque heosho, que así sale en la Biblia griega, heosho, nada que ver con lo que pasa después. Porque si así fuera, después del fin del mundo, ya no Cristo estaría con nosotros. Y hay, es nada más como sí, para poner un tiempo, o sea, como un... es para comentar al tiempo anterior. Y no se refiere al tiempo posterior. Ajá. Así se usa esta palabra.
porque él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, 1 Corintios. ¿Y después qué? Ya no va a reinar. Ustedes ya ven lo ridículo que es. ¿Y por qué? Porque ya no usamos esa palabra así, ¿verdad? Los idiomas pueden evolucionarse, la doctrina no. Y el problema aquí es que los protestantes no entienden o no quieren entender que ha cambiado el uso de esa palabra. Más bien, es una palabra diferente y no es igual a nuestra hasta. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, la exhortación, a la enseñanza. Dice San Pablo a Timoteo. Entonces después de que llega, ¿ya no? Nosotros sabemos que eso es ridículo. Pero es la mismita palabra que acá cuando ponen su objeción, Mateo 1:25, la mismita palabra que sale en Salmos, en 2 Pedro, en Mateo, en 1 Corintios y en 1 Timoteo, la misma. Y lo único razonable es suponer que significa la misma cosa porque es la misma palabra. Me explico. Es completamente inválida esa objeción, porque demuestra una ignorancia del idioma original. María respondió al ángel, ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? Entonces, ya hemos visto dos objeciones, ¿verdad? Entonces, en plan negativo, hemos atacado a esas objeciones. Primera, objeción de hermanos. Segundo, objeción de hasta qué. Ahora vienen los argumentos positivos, es decir, no simplemente atacar a lo que dicen los protestantes, pero ahora vamos a decir por qué nosotros como católicos creemos en esta virginidad. Importantísimo Lucas 1:34. ¿Por qué? Yo creo que ustedes me pueden decir por qué es tan importante este versículo para el tema que estamos viendo. Fíjense bien, ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? Tienen que acordarse de que en este momento María estaba ya comprometida con Jesús. Es decir, ya era hecho que José y María se iban a casar, ¿verdad? Iban a vivir juntos. Entonces, ¿qué tiene que ver esta pregunta? Es que si María no se había decidido consagrarse de una vez por todas a Jesús, a Dios, ¿verdad? En una virginidad consagrada, ¿verdad? No tendría ningún sentido esta palabra. Hubiera sido una pregunta ridícula, ¿verdad? Porque claro que ella ya sabía cómo funciona el matrimonio, porque todos en aquel entonces desde los 5 años sabían. No eran cosas secretas. María bien sabía cómo nacían los bebés. Nacían por relaciones sexuales, ¿verdad? No era secreto. Y de hecho, claro, ella tenía 12 o 13 años, pero en aquel entonces ya eran mujeres, niñas de 12 años, ya eran mujeres. Ya estaban listas para ser mamás. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué preguntaría esto? La respuesta es obvia. Sí, voy a dar luz. Qué bueno. Así que yo y José vamos a tener bebé. Qué bueno. Gracias, Espíritu Santo. Pero no, ¿cómo será esto? Porque ella sabe que es virgen y siempre lo será. Es virgen y siempre lo será. Yo solo vengo para aclarar antes. Sí. No estaba casada todavía la virgen, estaba comprometida. Estaba comprometida, pero venía el tiempo en que iban a vivir juntos, ¿verdad? Entonces, dado que el ángel no dice en este momento,
sino más bien dice que darás a luz, ¿verdad? Lógico es, o sería, que si fuera un matrimonio normal que implicara relaciones sexuales, ¿verdad? Ella supondría que eso pasaría en ese tiempo. Era antes de que vivieran juntos, pero poco antes. Uh-huh. Sí. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, supieron como de costumbre a la fiesta. Al verse ellos pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saber de sus padres. ¿Por qué es importante esto? Si Jesús hubiera tenido hermanitos, y acuérdense bien que Jesús ya tiene 12 años, ¿verdad? Separación de niños de más de 2, 3 años era súper rara en aquel entonces. ¿Por qué? Las parejas solían tener familias más grandes, ¿verdad? Tampoco era en un principio una costumbre para ellos limitar los nacimientos. No era parte de su cultura. Todo eso para decir que no es una prueba definitiva, pero sí indica que si María y José no hubieran tenido un matrimonio así, virginal, lo más probable, pero por mucho, es que ya hubieran tenido más bebés. Pero el Evangelio no menciona ningún otro bebé. Pero hay evidencia más clara que viene justo en el momento de la crucifixión. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. ¿Por qué es importante esto? Porque si Jesús hubiera tenido hermanos, ni hubieran tenido esta conversación. ¿Por qué? Porque ni tenían que pensar las cosas. ¿Quién cuida a la mamá si el hermano mayor muere? Por supuesto, los hermanos menores. Ni era pregunta. Pero Jesús no tenía hermanos. Jesús no tenía hermanos. Sabemos que fue el mayor. Ni los protestantes discuten eso. Ninguno supone que Jesús tenía hermano mayor. Ok. Entonces, si él es el mayor y si ustedes los protestantes dicen que él sí tenía hermanos menores, ¿por qué chihuahuas no van a cuidar a su mamá? ¿Verdad? No hace sentido. ¿Y por qué? Es que Jesús no tenía hermanos. No los tenía. Y ni el caso hizo de que, pues no sé, estaban en otra ciudad. No, sí. Ni el caso. Y sabemos eso porque sabemos cómo era la cultura de aquel entonces. Sí. María permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento de Cristo. Hasta ahora hemos ya visto todo lo de antes y después. Eso sí, queda claro. Algo que no queda completamente claro es eso del durante. Entonces, primero lo de antes. Primero, ¿por qué antes? Porque Jesucristo tenía 2 naturalezas, no una. Además, vino a regenerar la raza humana, no continuarla como todos los demás hombres. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Tenía que ser persona divina. Y siendo persona divina, ¿verdad? Él necesitaba tener papá divino, mamá humana. Papá divino, mamá humana. Mezcla de naturalezas. Sobraría tener papá divino, papá humano, mamá humana, ¿verdad?
Entonces, tiene que ver mucho con el misterio de la encarnación, el por qué la virginidad de María. Y eso es por encima de todo lo que ya hemos visto. Porque después, porque la Virgen María es consagrada y la más consagrada que existía y jamás ha existido. Si vemos que en la vocación consagrada, ¿verdad? Es como un matrimonio con Jesús mismo, ¿verdad? Y ahí cobra sentido la virginidad. Pues, ¿cuánto más con la Santísima Virgen María? ¿Verdad? La más pura de toda la historia. Y eso no es quitar nada al sexo humano, que es bueno, que algo que Dios hizo. Eso es como una consecuencia de una consagración de cuerpo y alma que la Virgen María había hecho, como parte de su papel en nuestra salvación. ¿Cómo durante? Y ni puede decir por qué durante. El por qué ya queda claro, porque si es virgen, pues siempre virgen. Pero una pregunta que todavía sigue siendo pregunta para muchos es ¿cómo? Es decir, para algunos ni es importante el asunto, ni lo piensan. E incluso los obispos protestantes ni discuten de esto. Para ellos es mucho más importante lo de después. Lo de después queda claro, pero ¿cómo durante? Entonces, les voy a explicar lo que ha sido la tradición de la Iglesia desde los primeros días, ¿verdad? ¿Y qué es? Que fue un nacimiento milagroso. Un nacimiento no como el nacimiento normal, sino que en un momento estaba Jesús en la panza de María y de una forma que ni entendemos, pasó por su cuerpo a sus manos, ¿verdad? Hay unas analogías. Una analogía es que después de la resurrección, ¿verdad? Estaban reunidos los apóstoles en el cenáculo con las puertas cerradas, ¿verdad? Con llave. Y de repente Jesús aparece ahí. Es decir, Jesús, como Hijo de Dios, tenía el poder sobre todo después de su resurrección. Pero podemos suponer que también en este momento tenía ese poder y esa integridad corporal que podía pasar por obstáculos, ¿verdad? Los obstáculos no lo eran para él. Entonces, así es como los padres de la Iglesia han entendido el nacimiento virginal de Jesús. A fin de cuentas, no vamos a decir que es tan importante el mecanismo, ¿verdad? Incluso el mecanismo ni es dogma de la Iglesia. Claro, Es como se supone. Aquí lo que importa no es tanto el cómo, sino el hecho de la virginidad. ¿Me explico? El cómo sigue siendo misterio y siempre lo será, pero el hecho de no es misterio, es dogma. Y es dogma razonable. Es decir, si fue virgen antes y después, ¿por qué no durante? Pero Sí, yo sí. lo único que no entiendo es, o sea, ¿qué le quitaría de virgen a la Santísima Virgen que naciera natural el bebé? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que también me surge la misma pregunta. Es decir, si María fue virgen antes y después, ¿qué le quitaría? ¿Verdad? Porque a nivel de su consagración y de su virtud, nada le quitaría. Pero como ese ideal de pureza corporal que tenía la Virgen, ¿verdad? Y pureza espiritual, como que viene como consecuencia también esa integridad corporal, ¿verdad? Porque si ella hubiera dado a luz de la forma natural, ya no tendría esa integridad corporal, ¿verdad? Sí. Sí, entonces vamos a decir que es como defender un ideal o algo que sabemos
que es apropiada de la Virgen María, que es esa integridad, ¿verdad? Pero yo también estoy de acuerdo en cuanto a cómo surge la pregunta, porque para mí no quitaría nada. Es que seguro como para discusiones así ya o sea, en términos humanos, Biológicos, fisiológicos. sí, exactamente. Es importante. Sí, o sea, perdón por decirlo así, pero por lo mismo Ajá. que cambia tu cuerpo al tener un bebé, porque te tiene, o sea, Sí, por la apertura, ¿no? pues sí. Pero yo tenía otra duda Ajá. es que la apunté, pero dije, a lo mejor y para entender más. Ajá. O sea, sí tiene mucho que ver por cómo tenía que, o sea, nacer Cristo con las dos naturalezas, tanto divina como humana, que la Virgen se preservara siempre virgen. O sea, Sí. porque yo en un momento dije, bueno, ¿cambiaría la historia de la salvación si la Virgen no hubiese sido virgen? ¿Cómo que cambiaría? O No. sea, si hubiese nacido por el de San José y de la Santísima Virgen. Sí, O sea, como que dije, igual y no pasaría nada, pero por lo que estoy entendiendo ahorita que estás explicando, o sea, sí pasaría. Sí pasaría. Tenía que ser así. sí, tenía que ser así. Okay. Y es importante ese punto. Okay. Sí, no fue algo opcional, vamos a decir. Sí. Okay. ¿Y por qué no? Precisamente por la encarnación. ¿Verdad? Entonces, lo anterior, hermanos primos, hasta que, o luego pie de la cruz, todos esos son argumentos lingüísticos, históricos, lógicos, ¿verdad? Pero el por qué a fondo de la virginidad es la encarnación. Okay. Y es por la encarnación que no podía ser de otro modo. Y yo tengo duda en el antes. Ok. El antes, ¿por qué ocasiona problemas? Y la virginidad antes. Ok. ¿No? Provoca problemas no por cuestión de sexo. Pero habla de nacimiento. Sí, ajá. Sí. Sí. Pero por cuestión del nacimiento y que Jesús haya sido único. Pues es lo mismo del nacimiento. Sí. O sea, como... Más o menos, sí. Pero es importante por eso. Okay. Sí. Sí, Jimé. Bueno, no sé si sea relevante realmente, pero, o sea, ¿la Virgen sufrió dolores de parto? No. La Virgen no sufrió dolores de parto y no sufrió los efectos de la concupiscencia que tenemos nosotros, ¿verdad? Lo que sí sufrió fue sus dolores de mamá en unos momentos muy concretos. Primero, la pérdida en Jerusalén a los 12 años, ¿verdad? Y sobre todo, ver a la tortura del hijo. De hecho, si vamos a hablar de dolor, se puede afirmar, ¿verdad? Con muchas razones, que el dolor de María como mamá fue mucho más grande del dolor de muchas otras mamás, ¿verdad? De la historia. Es decir, es lo peor que te puede pasar. Entonces, sí, María tuvo sus dolores, pero ella era diferente porque ni dolores de parto, ni una muerte dolorosa, a lo mejor no murió, vamos a ver eso, ni esa lucha que tenemos contra el pecado. María podía ser tentada, igual que Jesús podía ser tentado, pero no tenían la inclinación al pecado que tenemos nosotros. ¿Sí? Bueno, eso nos lleva al último dogma mariano, la Asunción. Al final de su vida terrena, María fue asunta, cuerpo y alma, al cielo. Este es el dogma. Y como la fórmula así oficial de la Iglesia, así nada más para que quede claro, esto salió en el año 1950, la segunda de las dos veces que se ha invocado la infalibilidad papal. Por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, los beatos apóstoles Pedro y Pablo y por nuestra propia autoridad, pronunciamos, declaramos y definimos como dogma revelado divinamente que la Inmaculada Madre de Dios, María siempre Virgen, después de haber completado el curso de su vida terrena, fue asunta, cuerpo y alma, a la gloria celestial. Fíjense bien que, aunque esto salió en 1950,
hace menos de 100 años. No quiere decir que los católicos no hayan ya creído en esto. Creían en esto desde los primeros días y vamos a ver por qué. Es razonable suponer que los apóstoles, Juan por lo menos, atestiguaron la asunción, porque toda la tradición antigua y todos los padres de la iglesia la confirman. Entonces, ¿por qué es importante esto? Sabemos porque Juan estuvo al pie de la cruz y Jesús mismo le entregó a su madre. Sabemos que desde ese momento, Juan y María vivían juntos. El mismo evangelio nos lo dice. Entonces, si vivían juntos desde ese momento, ¿verdad? Y dado que también María era más grande que Juan, es razonable pensar que, pues, Juan y ella vivían juntos, ¿no? Así como mamá e hijo. Y luego, al final de su vida, haya muerto o no, ella fue testigo. ¿Y por qué es razonable que él haya sido testigo a este momento? Porque si no fuera así, ¿verdad? El mismo Juan y otros obispos que eran contemporáneos con Juan, como Policarpo, por ejemplo, Juan hubiera dicho, no, murió y está enterrado acá. ¿Verdad? Algo. Incluso, es más, si María hubiera muerto y también se hubiera sepultado en algún lugar, ese lugar hubiera sido un sitio de reverencia y de culto a un grado superlativo. Ya tenían devoción a santos como Esteban. Entonces, ¿por qué no tendrían más a este lugar santo de donde estaba el cuerpo de María? Pero nunca existió. Nunca. ¿Por qué? Porque ella fue quitada de este mundo. Es decir, si todos los padres y obispos desde los primeros días han afirmado esto, porque el mismo Juan estuvo allí, no tendría sentido de otra manera, ¿verdad? Es como decir que lo que hace el Papa Pío XII aquí es nada más confirmar algo que ya todos sabían. ¿Y por qué lo sabían? Porque Juan fue testigo. Un poco como ustedes antes preguntaron, ¿y los dogmas marianos cuándo surgieron? Y yo les dije, pues desde el primero. ¿Por qué? Porque conocían a María. Para ellos, María era una persona con quien hablaba, ¿verdad? Que comían y bebían con ella, ¿verdad? Y ella les contaba anécdotas de cómo Jesús era de bebé, ¿verdad? Cosas así, sencillas, humanas. Pero es eso como el punto clave de cómo sabemos. Pero no solo eso. Hay argumento lógico. La asunción es consecuencia lógica de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque el Padre permitiría a María inmaculada espiritualmente aparecer la corrupción física. No hace sentido. Es decir, ella sin pecado, tiene el alma pura, luego tiene su cuerpo íntegro por completo, porque es siempre virgen. Entonces, porque después de todo eso, va a ser ella comida de gusanos pues no hace sentido. O sea, incluso que permaneciera incorrupto su cuerpo. Pues sí. Vamos a decir que eso sería otra opción, si vamos a poner opciones para Dios Padre, ¿verdad? Pero Dios Padre no eligió esa opción. ¿Me explico? Es que al final es muerte, ¿no? Sí. Y aquí no mueres. Bueno, ahí es otra cosa. Mira lo que dice al final, después de haber completado el curso. La Iglesia nunca ha dicho si María murió o no. De hecho, estamos libres para tener nuestra opinión sobre ello, ¿verdad? Algunos dicen, pues probablemente durmió, así como un coma, ¿verdad? Pero otros dicen que a lo mejor ella, que quiso imitar en todo a su hijo, aceptó también la muerte como hizo su hijo. Pero hay opiniones diferentes. E incluso por esas
esa diversidad de opinión. El mismo Papa no dice después de su muerte. Ok. Ajá. Así que podría haber muerto, sí, pero corrupción física no, como consecuencia lógica de su pureza. Pero hay otros argumentos aún, todavía. María participó de la misión de Cristo, sufrió con él y lo imitó en todo, porque no hubiera sido asunta igual que él ascendió. Es decir, Jesucristo también, después de su resurrección, cuerpo y alma, al cielo. Entonces, ¿por qué María no? Cuerpo y alma al cielo. Hace más sentido. A veces los protestantes tienen problema con esto porque dicen, pero si todos mueren, y el hecho que a veces ignoran es que no todos mueren. Ni muchos católicos piensan eso. No todos mueren. ¿Estás loco? No. Estos no murieron. Enoc y Elías no murieron. No murieron. La Biblia nos dice claramente que subieron al cielo. Es decir, hubo precedente histórico de una asunción física. No estamos aquí diciendo que María haya sido la primera. No. Hubo Enoc y hubo Elías. Ellos fueron los primeros. Pero también después de María habrán otros. ¿Por qué? En el juicio final en que Cristo juzgará a vivos y muertos. Es decir, nosotros a lo mejor aquí en este salón no vamos a morir. ¿Cómo puedo decir esto? Porque si el fin del mundo es pues mañana y ya mañana es el juicio final, que puede ser, seremos vivos. Puede haber muchas personas que no van a morir y ellos van a experimentar una asunción. En el Apocalipsis dice un poco de eso. Sí, también. Y en el mismo 1 Tesalonicenses que les voy a leer ahora. Y San Pablo dice claramente que va a haber este momento y que algunos no morirán. Mira lo que dice. Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Os decimos eso como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que queremos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Mira, fíjense bien, los que vivamos, es decir, los que estamos vivos todavía, cuando Jesús llegue. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo. Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que queremos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, es decir, no vamos a morir. Y claro, San Pablo no sabía cuándo iba a pasar eso. Incluso el mismo San Pablo suponía que ya venía el fin del mundo. Pero el hecho es que cuando llegue el fin del mundo, algunos no morirán, sino simplemente pasarán a la siguiente vida. Y todo eso para decir que no es irracional nuestro dogma de la Asunción. Ahora, después de estos argumentos, ¿tu interlocutor protestante va a creer? No. Pero eso no es lo importante, porque va a ver que sí entendemos y tenemos argumentos. Sí. Ajá. Rapidísimo. La muerte es una consecuencia del pecado, ¿verdad? Sí. Menos en Jesús. Sí, claro. Ajá. Pero, o sea, nosotros morimos por el pecado original. Sí. Pero
es mejor entender que si morimos es por el pecado, pero no necesariamente vamos a morir. Ajá. Sí, Sí, o sea, vas a regresar a sí. lo que era antes de... Exactamente. Incluso se puede decir que a lo mejor uno de ustedes, por algún motivo que no conocemos, tendrá el privilegio de ser asunta. Porque no es blasfemia decir. Si pudo pasar con Enoch y con Elías, que fueron pecadores, ¿por qué no puede pasar a... Y va a pasar a todos los que estén en el juicio final. También. Que no, Sí. si en ese momento será algo normal, bueno, o sea, Sí. parte de la existencia. Exactamente. Sí. Sí. Entonces, si la muerte viene, es consecuencia del pecado, pero no tiene que venir la muerte. Sí. Ana Lu, ¿ibas a preguntar algo? Ok. Sí, que cuántas personas, o sea, que sabemos han sido asuntas, nada más ellos 3. Sí, ellos 3. Es decir, en este momento, Ana, si pensamos en el cielo, ¿verdad? Y sabemos vemos que las almas de los santos ya están en el cielo, pero en el cielo, actualmente, en este momento, hay 4 cuerpos. Sí, hay 4 cuerpos que sepamos. María, Jesús, Enoch y Elías. Ahí está. Sí. Bueno, conclusión. No adoramos a María y los santos, les rendimos honor y les pedimos su intercesión. También podemos imitarlos y cultivar una amistad con ellos, porque esto nos acerca al Dios a quien ellos aman. Ahí viene la intercesión, la reverencia, honor y también la imitación. En una de las siguientes clases, de hecho creo que es la siguiente, examinaremos el proceso de la canonización. Y les voy a pedir una cosa práctica, porque solo faltan hoy y mañana. No quiero bueno, estamos un poco atrasados, pero no es por culpa de ustedes, es simplemente que es mucha materia. Entonces, lo que sí quiero hacer es alargar un poco las clases que nos quedan, como 10, 15 minutos. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Es decir, tienen tiempo libre entre clases, ¿verdad? Entonces, ok. Yo solo podríamos un minuto para ir al baño y luego ya sí. Por supuesto, Okay. sí. Ajá. Sí, porque creo que yo no voy a aguantar tanto. Sí. Pero sí. Sí, está bien. Súper. Incluso vamos a hacer esto. Sí, clases un poco más largas. Si quieren ir al baño, salen sin permiso, no tienen que avisar y regresan rápido. Perfecto. Ok, sí. Gracias. Sí. Entonces, pues ahora vamos a pasar al siguiente tema, los sacramentos. Una semana así un poquito. Es bien poquito, sí. Ni fue A la ver. semana completa. No, pues, sí, 50 semanas. ¿Eh? 50 semanas. Entonces, en este tema vamos a ver los sacramentos. Y la cosa es que ya sabemos los 7 sacramentos, e incluso sabemos de qué se tratan y todo eso. Pero lo vemos en el curso de apologética, porque muchas veces los protestantes preguntan, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Verdad? Es su pregunta favorita. ¿Dónde está eso en la Biblia? Entonces vamos a ver dónde están los 7 sacramentos en la Biblia. Y así vamos a demostrar que los sacramentos no son invenciones de la Iglesia, sino instituidos por Jesucristo.
Primero, los sacramentos en general. ¿Por qué Dios elige la materia como vehículo de gracia? Es decir, si Dios es omnipotente, ¿por qué no puede darnos así la gracia? Como Dios, pequé, me arrepiento, perdóname. Y un protestante preguntaría, pues ahí está. Ya pediste perdón, Dios es misericordioso y la gracia del perdón te llega así. Entonces, es una pregunta válida. Si Dios es espiritual, omnipotente, parece que lo limitamos a la materia. Pero en su sabiduría, Dios ha escogido la materia por unos motivos bien concretos. Primero, es apropiado para nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Somos almas y cuerpo. No solo somos almas. Así Dios nos hizo de dos naturalezas, ¿verdad? Naturaleza corporal y naturaleza espiritual. Entonces, es muy apropiado que nos llegue la gracia a través de nuestros cuerpos. Segundo punto, no menos importante, nos da la certeza de recibir la gracia. Si somos humanos con cuerpos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a creer que Dios nos haya perdonado, por ejemplo? Dios, pequé, perdóname. Ok, sí, y es un arrepentimiento sincero, pero ¿cómo sabemos? Es decir, ok, me perdonó o no, no hay certeza. El mismo bautismo. Nació el bebé. Yo quiero que ese bebé sea cristiano. Cuando tenga 5 o 6 años, le va a enseñar de Jesucristo. Pero no hay certeza. ¿Qué quiero decir con esto? Somos cuerpos, necesitamos certeza. Esa certeza es lo que nos dan los sacramentos. Y Jesús, que sabe cómo somos, ¿verdad? Estableció el orden sacramental, porque nos conviene. Imagínense, ahora ustedes pueden pensar en una confesión. En el momento de la absolución, tienes certeza completa, ¿verdad? Ahí me quedé perdonada. Tanta paz, ¿verdad? Pero los protestantes no tienen eso. Incluso pueden pasar años de su vida con remordimientos porque nunca les llegó la certeza del perdón. Y me refiero sobre todo a pecados graves, ¿verdad? Y que se pueden torturar durante muchos años porque nunca tuvieron el momento claro. Vamos a ver un poco hablando todavía de los sacramentos en general. Ustedes saben de esa historia de que pues está Naamán y luego la esclava de Naamán le dice, el hombre de Dios Eliseo te puede curar. Ya sabemos la historia, pero importante. Eliseo ordenó a Naamán el sirio a lavarse. Eliseo pudo haber sido, queda curado. Mi Dios, el Señor, te cura. Pero no. Le mandó a lavar. ¿Y ustedes se acuerdan cómo reaccionó Naamán al inicio? Sí, ¿cómo, verdad? Si el Jordán es este chorro sucio y nosotros tenemos mejores ríos, ¿verdad? Y luego sus siervos le suplican, ¿verdad? Al final le decía, no, te pidió algo muy grande, hazlo. Y lo hace y queda limpio. Pero el punto es, y eso ni fue sacramento, el punto es que Eliseo, siendo hombre de Dios, también usó la materia como vehículo. El mismo Jesús, tampoco el sacramento es esto, pero sabemos que el ciego, el que nació ciego, pues la forma en que Jesús curó a ese hombre fue con lodo. Y a veces pensamos, qué repugnante, saliva de Jesús. Y esa saliva que hizo lodo. Nosotros decimos, guácala. Pero para Dios, hombre, Jesús,
El mundo material no es guacala, el mundo material es bueno. Y Jesús, que pudo fácilmente haber sanado a este hombre sin materia, libremente escogió usar la materia para transmitir la gracia. Así que esta lógica general de la materia se aplica a cada de los 7 sacramentos que vamos a ver. En este tema vamos a ver 6, de hecho, porque ya hemos hablado de la Eucaristía. Entonces, hoy vamos a ver los demás 6. ¿Qué constituye un sacramento? Son 3 cosas que sabemos del catecismo. Es signo externo que confiere la gracia instituido por Cristo. Signo externo es obvio. Incluso los protestantes tienen signos externos. Tienen incluso una comunión, que claro, para ellos no es cuerpo de Cristo, pero sí es simbólico. Signo externo sí. Instituido por Cristo también bien entendido. Lo que no se entiende bien, incluso entre católicos, ese es el segundo punto. Y lo que quiere decir eso es que no solo es signo, algo visible, sino ese mismo signo confiere la gracia. Es un signo eficaz y no solo simbólico. Los protestantes tienen problemas con número 2 y número 3. Número 2 porque dicen, ustedes católicos limitan a Dios con eso. Y número 3 porque dicen, ahora muéstramelo. ¿Dónde Jesús instituye esos sacramentos? Es lo que vamos a ver ahora. Primero, el bautismo. Conviene pues tener ahí al lado las Biblias. Porque si la pregunta es, ¿dónde en la Biblia está? Pues ahora vendrá mucha Biblia. Solo una pregunta. Sí, Ale. El signo externo es tal cual el lodo. Sí. Pero Para, sí. Y como para seguir con tu pregunta, podemos decir que ese mismo lodo confirió la gracia de sanación. Sí. Mateo 28, 18 a 20. Aquí dice, Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. El bautismo no es un sacramento muy discutido por los protestantes. ¿Por qué? Ellos mismos lo tienen. Es el único sacramento que tienen, ¿verdad? Entonces, de este tema o este sacramento no se trata tanto de probar que viene de la Biblia, sino más bien probar a quién se aplica, que es algo que veremos en un rato. Juan 3. Dice Jesús a Nicodemo, pues de donde Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, en Mateo, Jesús les ordena a bautizar.
Pero en Juan, ahí implica que ese bautismo tiene que hacerse con el agua. Por eso los bautismos siempre se han hecho con agua, incluso antes de Jesús, con Juan el Bautista. Hechos 2, 37 a 39. Esto viene de la predicación de Pablo o de Pedro el día de Pentecostés. Y los que oyeron su predicación dicen: al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de ser, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que aquí Pedro les dice que el bautismo es un requisito. ¿Por qué no se podría confundir esto del bautismo que dice acá con confirmación? Vamos a ver eso cuando pasamos a la confirmación. Y es buena pregunta porque tenemos que identificar cómo pueden ser distintos. Eso veremos al rato. Hechos 16. Aquí otra referencia al bautismo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos les escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Entonces lo que sigue es que así escapan de la cárcel. El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Les respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Ya vimos eso con lo de sola fide. Pero lo que sigue es importante. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Recibió el bautismo él y todos los suyos. ¿Verdad? Entonces, viene la pregunta, porque esas cuatro cosas los protestantes no discuten. Pero sí discuten mucho esta pregunta. Y parece una pregunta a lo mejor tonta. Pero es que ya desde incluso tiempos medievales, había grupos heréticos que decían: el bautismo es solo para adultos. ¿Y por qué decían esto? Porque decían que solo un adulto es capaz de consentir o dar consentimiento a recibir el sacramento, ¿verdad? Que puede parecer una objeción válida. Entonces, lo que ellos dicen es que bautismo sí, pero solo para adultos. Los bebés no. Entonces, es una pregunta importante. Porque además en la Biblia es raro que se den a un bebé, ¿no? Exacto. Entonces, por eso tenemos que ver en la Biblia donde sí se bautizan los bebés. O más bien, ¿cómo podemos comprobar eso? Entonces, en Hechos 2, 38 a 39. ¿Qué hemos de ser, hermanos? Es un poco, pues, mira que es la misma cita, pero se puede usar dos veces. ¿Por qué? Porque la primera vez se usa como defender el bautismo en general, pero aquí viene lo específico. Y dice, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Es decir, dice claramente Jesús, para vosotros y para vuestros hijos. ¿Qué implica eso? Implica que había hijos, entre esos hijos nombrados, bebés.
Es consecuencia lógica. Es decir, este nuevo converso, ¿verdad? Acaba de recibir el bautismo. Recibiréis el don del Espíritu Santo después del bautismo. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos, entre los cuales bebés. Y claro, pueden decir, pues es evidencia implícita. Ok, pero no es menos importante. Implícita, explícita no es menos importante. Mateo 19, 14. Mira lo que dice Jesús aquí. Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orase. Pero los discípulos les reñían. Mas Jesús les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Si dice Jesús que los niños vengan a mí, ¿cómo puede el mismo Jesús decir, pero no pueden ser bautizados? Que vengan a mí, pero no se bautizan. No hace sentido. Es tanto así. Jesús ama a los niños tanto y reconoce su inocencia, que son los más dignos de recibir el bautismo y son los más invitados al sacramento del bautismo. Lucas 18 es semejante a este versículo, pero con más detalle. Mira lo que dice. Porque son sinópticos y es la misma anécdota, pero un poco diferente. Le presentaban también los niños pequeños para que los tocara. Y al ver a los discípulos les venían. Mas Jesús llamó a los niños diciendo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Que los que son como estos es el reino de Dios. Y viene el detalle. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Si dice Jesús esto, ¿verdad? Y si vamos a hablar ahora del bautismo, ser bautizado como niño es recibir el reino de Dios como niño. Y se aplica incluso más al bebé que a un adulto. De hecho, voy a añadir rápidamente aquí que eso viene en 17. Siguiendo el tema, Hechos 16, 15 y 33. Y vamos a ver qué tiene que ver esto. Entonces, en el 15 es también de una persona que se convierte a la fe. Una de ellos, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo. Los de su casa. ¿Tenemos que suponer que todos los de su casa fueron adultos? Es poco razonable suponer eso. Es mucho más razonable suponer que esos de su casa incluían también niños chiquitos, incluso bebés. En el mismo capítulo, algo que ya hemos visto arriba, ¿verdad? En 33. Pero ahora específicamente en 33, mira lo que pasa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Él y todos los suyos. Otra vez, se supone que esos todos los suyos incluían a niños chiquitos, ¿verdad? Es sentido común. Ahora, ¿qué les pasa a los bebés que mueren sin el bautismo? Es una pregunta diferente, pero también relacionada con el tema.
¿qué les pasa a los bebés que mueren sin el bautismo? Si fue pues aborto o a lo mejor nació el bebé pero murió antes de que pues, recibiera el bautismo. Les voy a dar esto. No es algo que vayan a leer en este momento, pero es como una buena referencia. La Comisión Teológica Internacional sacó este documento en 2007 para acabar ya definitivamente con la creencia piadosa en el limbo. Es una creencia que jamás fue definida por la Iglesia. Nunca ha sido dogma, pero sí fue una creencia piadosa. Pues los niños que mueren sin bautismo, pues no pueden ir al infierno, pero tampoco pueden ir al cielo, entonces lugar intermedio. No. O van al cielo o van al infierno. Y lo que dice este documento es que van al cielo. Y es bastante largo el documento. ¿Por qué? Porque ahí vienen refutaciones de la creencia piadosa. Pero nada más les presento esto como el punto central del documento. Y el punto central es, si creemos en un Dios misericordioso y estos no tienen ninguna culpa, lo más lógico es suponer que también existe la salvación para ellos. ¿Verdad? Oye, yo, Sí. tú no los puedes bautizar, o sea, como que, ¿Cómo hacen los mormones? No. de que con el agua bendita le das la bendición o algo así. Bueno, ¿te refieres a un niño ya muerto? ¿O a qué Ajá, te refieres? que ya está a punto de morirse y pues está en el hospital o así. Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Cualquier cristiano puede, ¿verdad? Con agua, incluso con esta agua, te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya, con todo. Y si acaba de morir, ¿no? Bueno, si acaba de morir, sabemos por la medicina que hay como una transición, en que incluso si las máquinas dicen que está muerto, a lo mejor el alma todavía está ahí un rato, que no está bien entendido todavía, pero sí, justo entonces, acaba de morir, bautizo. Ajá. Y las mamás que saben que está enfermo su bebé, pero en la panza. Y si están enfermos y que no... Con riesgo de muerte. Sí, bueno, ellas tienen dos opciones realmente. Si pueden, pueden ir o pueden acudir a un sacerdote para recibir ese tipo de bautismo extraordinario, ¿verdad? Si no tienen acceso al sacerdote y piensan que este bebé va a morir, ellas mismas pueden hacer el bautismo. Sí. Y a propósito, se puede usar también agua salada, incluso agua de lago, pero tiene que ser agua, no puede ser jugo de manzana. Bueno, pues este es el primer sacramento. Ahora la confesión. Veremos después la confirmación. Entonces, la confesión es controversial. ¿Por qué? Lo que dicen los protestantes es, ¿por qué necesito decir mis pecados a un hombre? ¿Verdad? Porque no puedo acudir directamente al Dios Padre misericordioso y pedir. Entonces, ahora vamos a ver toda la evidencia bíblica. Primero, Antiguo Testamento. Baruch 1, 13 a 22. Y ustedes verán que también este libro es uno de esos que Lutero descartó. Ajá, sí. Entonces, la carta es, les voy a leer el primer versículo. Este es el texto del libro que Baruch, hijo de Nerías, escribió en Babilonia en el año 5, día 7 del mes, en el tiempo que los caldeos habían tomado e incendiado Jerusalén. Entonces, esto se trata de los judíos en auxilio.
Rogad también por nosotros al Señor Dios nuestro, porque hemos pecado contra el Señor Dios nuestro, y todavía hoy no se ha retirado de nosotros el furor y la ira del Señor. Eso ya de por sí es una confesión, porque en una carta leída públicamente viene una confesión. Y leer este libro que os mandamos para que hagáis lectura pública en la casa del Señor, el día de la fiesta en días oportunos. Diréis, al Señor Dios nuestro de la justicia, a nosotros en cambio la confusión, como sucede en este día, a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, sacerdotes y profetas. Hemos pecado ante el Señor. Le hemos desobedecido y no hemos escuchado la voz del Señor, siguiendo las órdenes que el Señor nos había puesto. Entonces, todo eso es una confesión. ¿Y por qué? Porque después, y concluye diciendo, hemos sido, cada uno de nosotros, según el capricho de su perverso corazón, a servir a dioses extraños, a hacer lo malo a los ojos del Señor Dios nuestro. Es una confesión específica del pecado específico de idolatría. Entonces, no estoy diciendo que haya sido sacramento, pero lo que sí es importante es ver que la confesión que hacemos como católicos tenía precedente en el Antiguo Testamento. Otro precedente, Levítico 19, 20. Y aquí dice, si un hombre se acuesta maritalmente con una mujer que es una sierva perteneciente a otro, sin que haya sido rescatada ni liberada, será él castigado, pero no con pena de muerte, pues ella no era libre. Él ofrecerá un carnero, su sacrificio de reparación para Yahvé. A la entrada de la tienda del encuentro será un carnero de reparación. Con el carnero de reparación, el sacerdote hará expiación por él ante Yahvé por el pecado que cometió. ¿Por qué es importante? Porque en Levítico vemos que ese sacerdote, su mediación era clave para el perdón. Es decir, en Levítico no hay perdón, incluso con el sacrificio del carnero, no hay perdón sin el sacerdote. Dios mismo quiso establecer esa mediación. Bueno, punto práctico. Ya son las 11:30. Lo que voy a limitarme a alargarme como 15 minutos antes cada vez y no más. Entonces vamos a continuar esto en la siguiente clase. Ajá. Bueno, Analu, nos vemos. Gracias, nos vemos. Ok, hasta la tarde. Cuídate, Joe. Ok, bye. Bye.